leyes, que me imagino que es grande y involucra a otras instituciones del Paraguay. Muchísimas gracias por un foro tan organizado, de manera tan correcta. A mí me gusta, no sé si en Costa Rica la legislación es muy completa o las instituciones son muy completas, pero yo soy partidario de que hay que hacer trabajar las leyes que tenemos, que cada país tiene. Y cuando yo escucho que este país, el poder legislativo, ha dado su parte, ha cumplido con un cuerpo de leyes ambientales importante, yo siento que hay que hablar de voluntad de los actores. Es decir, en un mundo que es un poco consumista y sobre todo a los políticos les encanta decir que aprobé tal cuerpo legal o tal herramienta que va a ser importantísima en la protección de tal o cual bien jurídico, pero si no hay voluntad de los actores, la cosa no camina. Pues bien, entonces lo que les voy a hablar hoy día es un poco algunos rasgos del derecho penal costarricense, del proceso penal propiamente, y del derecho penal de fondo, es decir, de la normativa ambiental, de los delitos ambientales, y cuál ha sido nuestra experiencia en ese ejercicio, en esa operación del derecho penal de fondo y procesal en la protección del bien jurídico ambiental. En materia ambiental, como es un derecho penal tan moderno, y así lo han apuntado algunos expositores, uno tiene que acostumbrarse a desaprender conceptos y a reaprenderlos o a interpretarlos de una manera diferente. Inicialmente yo afirmaba o aseguraba que el daño ambiental era un fenómeno muy diferente al delito ambiental, es decir, que eran realidades deontológicas totalmente distintas por toda la complejidad de cada uno de ellos. Es decir, el delito ambiental o en el juzgamiento de un delito ambiental imperan principios que a veces son antagónicos con la protección del ambiente. Háblese por ejemplo del principio indubio pro reo, cómo conciliar el principio indubio pro reo con el principio indubio pro natura, por ejemplo. Entonces yo decía, no, definitivamente diferenciemos el daño ambiental, que es una cosa, y el delito ambiental es otra. Sin embargo, me he visto en la necesidad de decir que son lo mismo, en realidad. Son lo mismo porque el derecho penal también está llamado a prevenir, y digamos que eso fue lo que me hizo abrir los ojos, en el sentido de que el derecho penal no puede permanecer aislado de la realidad ambiental o del bien jurídico medio ambiente, y debe comprometerse a la protección o al resguardo, a la prevención incluso del daño ambiental. Entonces ahí es donde la operación del derecho penal ambiental se vuelve compleja, porque debemos conciliar esas garantías fundamentales de la persona investigada, el principio de inocencia, etcétera, con todos los conceptos propios de la legislación ambiental. Entonces, ¿cómo hablamos un poco del daño ambiental? Es decir, ¿qué es el daño ambiental? Y ahí es donde analizamos el daño con todas sus características. Es decir, aquí hay especialistas, sobre todo los jueces de los tribunales ambientales, que conocen muy bien qué es el daño ambiental. Entonces, cuando en materia penal hablamos de que estamos frente a una realidad donde el daño es despersonalizado, es decir, no hay un individuo directamente afectado en su patrimonio o en su integridad física, sino que hablamos de una colectividad. Cuando hablamos de que el daño ambiental es un daño intolerable, ¿qué significa esto? Y es que ya de por sí la legislación que permite el aprovechamiento de los recursos naturales es permisiva. Es decir, cuando hablamos de que se permite contaminar a las empresas, a las industrias, por debajo de un máximo permisible, caemos en cuenta de que no podemos tolerar que la industria supere esos límites permisibles. Por lo tanto, es un daño intolerable.
Cuando hablamos de que el bosque se puede aprovechar con un plan de manejo que garantice su estructura, su composición, sus características, caemos en cuenta de que no podemos tolerar un exceso en ese aprovechamiento del bosque. Entonces, ahí es donde el derecho penal tiene que funcionar y no puede hacer ninguna concesión. Cuando hablamos de que el daño ambiental es un daño cierto y efectivo para el ambiente, pero indeterminado o sin actualidad para las personas físicas, por ejemplo, la contaminación de un manto acuífero, donde la pluma de contaminación puede tardar, o por el tiempo de tránsito puede tardar años en llegar a las fuentes de agua potable, hablamos de un daño ambiental con características muy particulares. Cuando hablamos de que el daño ambiental no tutela a un individuo, sino a una colectividad, el derecho penal, procesal penal, tiene que abrir su legitimación a toda la colectividad, a grupos o a organizaciones no gubernamentales o a un individuo que tome la bandera en defensa, en procura de la reparación de ese daño ambiental. Entonces llegamos a un fenómeno, cuando analizamos todas estas características del daño ambiental, llegamos a un punto donde el derecho penal toma ese daño y lo convierte en un bien jurídico tutelado, como la vida, como la propiedad, como la integridad sexual, la libertad sexual, etc. Es un bien jurídico más del derecho penal. Entonces ahí realmente es impresionante esta realidad, porque asistimos a un derecho penal moderno. O sea, imagínense ustedes que el derecho penal ha tutelado bienes tradicionalmente, como todos estos que menciono, y de un momento a otro retoma el daño ambiental, que es un concepto tan dinámico para los penalistas, sobre todo, que si hay penalistas saben de lo que estoy hablando, un derecho tan estructurado, tan limitado en base a los derechos fundamentales de la persona imputada. Entonces asistimos a un derecho penal moderno, a un bien jurídico que incluso se basta a sí mismo, es decir, es digno de protección per se, ya no en función del ser humano, que ha sido, digamos, la tónica de los códigos penales latinoamericanos. Entonces asistimos a un derecho penal, a un bien jurídico primero dinámico, es decir, un bien jurídico que tiene que protegerse a futuro, que las barreras penales tienen que anticiparse. Es decir, que lo que les hablaba, hay que hacer prevención incluso en el derecho penal. Con criterios como estos, imagínense ustedes un juez penal abrazar todos estos criterios, y es que así lo tiene que hacer, donde incluso el principio de territorialidad se pone en entredicho. ¿Por qué? Porque ya hay daños que son transnacionales, hay criminalidad organizada transnacional. Hay trasiego de especies de vida silvestre. Entonces, por ejemplo, el principio de territorialidad debe ceder terreno ante el criterio de buena vecindad ecológica. Bueno, los especialistas dicen que estos no son principios, son criterios para la interpretación de la legislación y la aplicación de la legislación. Entonces, cuando hablamos de todos estos criterios, asistimos a un derecho penal moderno que tiene que anticipar las barreras penales, que tiene que adecuarse o adaptarse a la protección, que tiene que empezar a hablar de una legitimación ya no individual, sino una legitimación colectiva. Entonces asistimos a lo que es el derecho penal moderno y a la técnica legislativa que por lo menos impera en nuestro país, que son delitos pluriofensivos, tipos penales en blanco, delitos de peligro, ni más ni menos que un derecho que se tiene que adaptar a ese bien jurídico en particular. Es decir, tiene que poner sus herramientas, sus institutos al servicio del daño ambiental. Entonces, por eso es que hay que ser tan estrictos con estos principios y no exigir resultados allí donde el tipo penal no los exige, por las características y por la complejidad del daño ambiental. Entonces estamos hablando de delitos como el delito de contaminación de aguas, por ejemplo, que sanciona a quien arroje aguas hervidas, aguas negras, etc. Es decir, no se exige un resultado
de muerte, por ejemplo, de la vida acuática, es decir, con solo que se arroje, con solo que se contamine un río, una naciente, etcétera, ya se configura el tipo penal, y el derecho penal tiene que anticipar las barreras penales para prevenir este daño ambiental. La invasión, el legislador ha escogido como delito ciertas áreas protegidas donde se presume que si se construye, que si se emplaza una obra, ya existe un daño ambiental, es decir, no hay que probar los alcances de este daño ambiental, hay que actuar ante la invasión. Por supuesto que se tiene que dar la contaminación, pero no en los términos en que tradicionalmente se ha buscado la lesión al bien jurídico en materia de derecho penal. Tenemos la dependencia administrativa de lo penal, es decir, el juez penal, y aquí es donde quiero llegar. El objeto de conocimiento del juez penal ya no solo es ese tipo penal, el tipo penal es la punta del iceberg, es lo que me da entrada para llegar a resguardar un fenómeno como el daño ambiental tan complejo. Entonces, allí es donde el cumplimiento de la ley penal ya no es tanto la sanción de pena de prisión, que es lo que tradicionalmente la sociedad espera del derecho penal, dígame si no es cierto, es decir, la sociedad clama por una pena de cárcel en contra del funcionario, del empresario, etc. Pero en materia penal, el cumplimiento de la ley no es tanto la sanción penal, sino evitar el daño ambiental, porque ese es el objeto de conocimiento del juez penal, que es la materia ambiental, es decir, el juez debe trascender. Por eso hablo yo que lo importante tal vez es la voluntad y no tanto la legislación. El juez penal tiene que ser consciente, y nosotros hemos tenido una relación de amor-odio con los jueces, y quizás este es el mensaje que les quiero transmitir: la lucha de los fiscales ambientales por convencer a los jueces penales, a los penalistas, con una mentalidad estructurada del proceso, con una mentalidad estática, y que se adapte a un fenómeno tan dinámico como lo es el daño ambiental. Entonces ahí digo odio cuando se aferra a los principios y a los derechos fundamentales del proceso penal y desprotege el ambiente, y amor cuando un juez penal me compra la idea, entiende las dimensiones de la protección del ambiente y flexibiliza y echa mano de herramientas, que es lo que tratamos de nosotros los fiscales ambientales de darle a los jueces, herramientas. Y ahí es donde hay que distinguir lo que es la herramienta de un instrumento, es decir, un instrumento es lo que ya me está dado, es un proceso, un sistema que fue creado para proteger un bien jurídico. Una herramienta es que yo tengo un proceso penal que no está hecho para proteger el medio ambiente, pero que el legislador adoptó el delito ambiental y lo sancionó y lo promulgó. Entonces yo tengo que echar mano de tengo que articular criterios del derecho penal para poder hacer que ese proceso penal funcione en la protección del medio ambiente, a pesar de que no está estructurado y no está hecho para eso. Entonces ahí es cuando hablo de herramientas, y cuando el juez penal definitivamente tiene que empezar a hablar los jueces penales del principio preventivo, del principio precautorio, tienen que entenderlo, tienen que entender que los tipos penales están hechos para eso, para proteger el bien jurídico, y que es un bien jurídico que no se protege a posteriori. Los penalistas estamos acostumbrados a explicarle a nuestros clientes: mire, es que el derecho tiene que matarla para que el derecho penal actúe, tiene que darse el perjuicio al patrimonio. No, por las características del bien jurídico hay que anticipar, hay que evitar que ese daño se consume, ese daño que es progresivo, que en el tiempo el ecosistema se va degradando, hay que detener esos procesos de degradación aún en el proceso penal. Entonces aquí es donde el juez penal tiene que permearse de toda la normativa ambiental, de los criterios con que se da una concesión o se da un permiso para aprovechar un recurso. El juez penal tiene que tenerlo claro, porque en cualquier momento, como medida cautelar, debe paralizar ese permiso, debe suspender ese permiso para evitar la afectación de los recursos naturales. Y el juez penal puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el delito le da entrada a toda esta legislación ambiental que protege el agua, que protege los bosques, que protege nuestros recursos naturales. El plan de manejo del juez penal debe ser
saber qué significa un plan de manejo de aprovechamiento de bosque, porque muchos de los delitos ambientales se cometen al amparo de una autorización o un permiso. Esto es lo grave. Esto es lo grave. Y un operador del derecho penal que se encuentre frente a un permiso va a decir: no, aquí no hay lesión al bien jurídico porque hay una autorización, que los penalistas llamamos una causa de justificación, o que no se da la antijuridicidad material o la antijuridicidad formal porque estamos frente a un permiso. No, es que también en un permiso podemos estar frente al delito de prevaricato, y de ahí es que el juez penal tiene que entender cómo funciona el aprovechamiento de nuestros bosques para empezar a acusar a los funcionarios públicos. Porque yo digo que la graduación de un fiscal ambiental, y así le digo a mis fiscales, la graduación de ustedes es acusar a un funcionario público. Y no porque yo los odie, y no porque yo sea un resentido social, porque también soy funcionario público, pero es que hay corrupción en la administración de los recursos naturales. Entonces no podemos taparnos los ojos y quedarnos con el delito ambiental puro y simple, con la contaminación, con la tala de bosques, etcétera. No, hay que entrarle a los administradores de los recursos naturales y empezar a acusarlos como efecto disuasivo, como mensaje a la sociedad. Bueno, el juez penal entonces tiene que echar mano de toda esta legislación ambiental profusa, y el mismo proceso penal habla de evitar consecuencias ulteriores, de evitar el daño. El proceso penal habla de todos estos conceptos que pueden ser utilizados como herramienta para proteger el ambiente. Entonces aquí es donde les cuento, había unas medidas cautelares que eran solo para limitar la libertad de tránsito, es decir, la prisión preventiva, lo que los penalistas conocemos como la prisión preventiva, que eso es lo que se usa todos los días. Al que se robó un celular y dañó a la víctima, la encañonó con un arma, le produjo una lesión con un arma punzocortante, prisión preventiva. Al homicida que fue detenido, o al femicida, etcétera, inmediatamente prisión preventiva, porque hay peligro de fuga, hay peligro de que agreda a las víctimas, hay peligro de que reitere la actividad delictiva porque viene delinquiendo. Ese instituto de las medidas cautelares, ¿cómo lo aplicamos al derecho penal ambiental? Y ahí es donde les cuento de mi experiencia, que ha sido difícil. Porque inicialmente echábamos mano del artículo 140, que decía que el juez penal podrá restituir las cosas al estado anterior, que es una figura que se usa un poco para inquilinato o para figuras de usurpación. Bueno, no, dele la casa al propietario, porque mientras el proceso penal finaliza, el propietario se le va a producir un perjuicio enorme. Esa figura se utilizaba para el proceso penal, pero los jueces están acostumbrados a la estructura de una medida cautelar de prisión preventiva, donde hay que hablarle de los peligros procesales. Pues bien, esos peligros procesales perfectamente se aplican al proceso, a la legislación ambiental o a los delitos ambientales. Porque yo hablo de una reparación, de un restablecimiento de las cosas al estado anterior en sentido estricto y otro en sentido amplio. En derecho penal, mientras se esté dando un daño ambiental, mientras se esté dando una conducta lesiva al medio ambiente, qué difícil es hablar de restitución de las cosas al estado anterior. Es decir, en un fenómeno tan complejo como el ambiente, restituir un bosque que tardó cientos de años en formarse, o recuperar la pureza de un río después de que una industria ha venido convertidos contaminantes durante cierto tiempo, qué difícil restablecer las cosas. De ahí es que yo hablo de un restablecimiento en sentido amplio y otro en sentido estricto. Entonces es donde ahí hay cosas en materia de medio ambiente que si oportunamente le entramos, sí podemos detener el daño. Es decir, la construcción de un dique que impide el flujo de un humedal, por ejemplo, si lo retiramos oportunamente, la cosa quedó prácticamente igual a como estaba. Detener un vertido contaminante al río es sencillo, y si se hace de manera oportuna, podemos evitar el daño. Entonces, ya para ir finalizando, es cuando estos peligros procesales
que utilizamos para meter a la cárcel a un delincuente en prisión preventiva, los empezamos a utilizar para proteger el medio ambiente. Entonces, perfectamente se puede hablar de reiteración delictiva. Una industria, una actividad comercial que utiliza los recursos naturales para sacar provecho, contaminando el medio ambiente, es muy probable que siga reiterando su actividad delictiva, porque esa es su actividad comercial. Aprendió a abusar del medio ambiente para obtener un lucro. Bueno, podemos hablar de reiteración delictiva. Obstaculización de la investigación. En materia ambiental, después del cambio de uso de un bosque, viene la construcción de un edificio, viene un relleno, algo que nos va a impedir valorar a los peritos expertos ese bosque, ese humedal, ese acuífero, etcétera, porque entre más pasa el tiempo, las obras de infraestructura van a desaparecer el ecosistema. Pues ni más ni menos eso es obstaculización de la investigación. Destruir, ocultar, modificar elementos de prueba también es aplicable al medio ambiente. Influir en los testigos. Ustedes saben que una empresa, los empleados de una empresa le tienen temor reverencial al patrono, entonces no van a servir de testigos de la fiscalía por ese temor reverencial. Las personas subordinadas jerárquicamente a un jefe de alguna institución que es corrupto, que administra el ambiente, no van a declarar en contra de ese jefe. Entonces, eso es influir en los testigos. ¿Qué se puede hacer como medida cautelar? Trasladar a ese funcionario a otra oficina donde no otorgue permisos para aprovechar los recursos naturales, o cambiarlo de puesto, etc. Peligro para la víctima. ¿Qué más peligro para el medio ambiente? Claro, entenderlo como una víctima de carne y hueso, sino como una víctima colectiva. ¿Qué más peligro qué más vulnerable que los recursos naturales, que un bosque que está allá, decía el director jurídico de Paraguay, un bosque que está en un lugar de un acceso casi que imposible? ¿Qué más vulnerable que una víctima de esa naturaleza ante un depredador del medio ambiente? Entonces, nos parece que todos esos peligros procesales son aplicables, y así se han analizado ante los jueces penales. Ejemplos de medidas cautelares en materia ambiental: desarraigo, demolición, prohibición de acercarse, paralización de actividades comerciales. En el caso de Costa Rica, las piñeras que están generando un gran cambio de uso de suelo de bosque a terreno agrícola. Y el tema del amicus curiae, o sea, ante una medida cautelar, el juez puede echar mano de peritos, expertos, material fotointerpretativo, certificaciones, etcétera. Realmente la prueba es muy amplia en materia ambiental y debe ampliarse más. Esta es la lucha de la Fiscalía Ambiental de Costa Rica, tener un enfoque dinámico del proceso penal ambiental con todos estos criterios que nos ofrece, y algunos ejemplos que, bueno, no me va a dar tiempo de exponerlos, pero acá por lo menos se los presento y les agradezco su atención. Feliz día para todos.